Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Kimira Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales, em, ya sea Facebook, X, Instagram, aquí mismo en YouTube. Eh, Me pueden buscar y me pueden encontrar para poder conversar sobre diferentes temas, asuntos, preguntarme cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Debatir incluso si quieren, no sé, ahí podemos eh, tratar diferentes temas. También me pueden encontrar en mi grupo de WhatsApp, que es de la Alianza de la Enseñanza de la Hermandad de Calvinistas Cristianos, que va a estar en la caja de descripción. Hermandad de Calvinistas Cristianos, de cristianos calvinistas. El orden de los factores no altera el producto. Y, y bueno, empezando esta nueva semana, hace tiempo que no subí un video, estoy un poco, mi mente está un poco vaga estos últimos días, entonces no he podido poner en orden mis pensamientos en algunos asuntos, varios asuntos en realidad, porque a veces soy un tanto disipado en ciertas cosas, a veces se me ocurre, "Hoy voy a estudiar sobre este tema que me llama la atención", y después pasa por mi mente otro, uy, quiero estudiar sobre este tema, entonces en ese múltiple interés de cosas se me va el tiempo entre, bueno, entre las preocupaciones de la vida, pues, entonces, de la vida diaria, entonces me ha costado mantener una frecuencia, pero estamos trabajando para eso. Bueno, en este video al que estoy haciendo en este momento, que recuerden, yo grabo mis videos y después los subo. Mi computador no tiene muy buen RAM, entonces a veces no funciona muy bien con StreamYard para hacer lives y cosas así. Se pega mucho, el audio se echa a perder y cosas así, entonces tengo que grabar mis videos y después los subo. No los edito, la verdad, los subo tal cual como sale. Así que Eh, bueno, en este video que estoy grabando en este momento, quiero hablar sobre un par de temas. Son unas reflexiones desordenadas. He estado, dentro de los muchos temas que me interesan, he estado pensando sobre el asunto de la sola escritura. Eh, tuvimos un, tuvimos un diálogo hace unos días con Horacio Justo y Michele Marincolo. Y estuvimos con Jotam, que es más conocido como Apoloco en las redes, conversando sobre este tema. Hay un chico que de nombre West, no sé si tendrá un apellido o no, pero estuvimos hablando sobre este tema en las redes y se formó un diálogo interesante. Obviamente no se dijo todo lo que podía decirse y muchas preguntas se dejaron sin responder, pero independientemente de eso, cada cierto tiempo ven el tema de la sola escritura a mi mente como un tema para reflexión. Entonces, reflexionando sobre eso, se me vinieron un par de ideas a la cabeza, que en realidad son ideas que una se me vino ahora, hace poco, ahí el día de ayer, mientras veía el análisis de Leonardo Mendoza sobre un debate que tuvo Cristian Izquierdo con Luis Lisboa, sobre la sola, precisamente sobre el tema de la sola escritura. Y otro es un tema que he estado reflexionando hace mucho tiempo atrás. Siempre referenciados con la escritura, por supuesto, que es lo que más me interesa. Encontrar en la Biblia el fundamento de nuestros principios. Eh, La sola escritura yo lo entiendo como un principio de reconocimiento epistémico. Es un principio de reconocimiento, ¿por qué? Porque hablamos de cómo el pueblo de Dios reconoce la palabra de Dios, cómo sabe dónde está la palabra de Dios. Y en este sentido yo me apego al esquema más de la canonicidad intrínseca de la palabra de Dios, del canon ontológico. Y este canon fijo y el canon ontológico. Y en cuanto al canon fijo, al canon cerrado, yo lo entiendo como la manifestación en la historia y por medio de la providencia de la voluntad de Dios. Es decir, la Biblia que tenemos ahora como canon cerrado siempre ha sido principalmente una idea de Dios, de toda la revelación que Él dio a los hombres, porque hubieron hombres cuyas revelaciones no quedaron registradas, cuyos libros no quedaron preservados.
de toda aquella revelación que Dios ha dado a los hombres y concede a los hombres, Dios ha determinado que ciertos libros atados a cierta época histórica y relacionados con ciertos individuos en particular fueran preservados para su pueblo como canon infalible, como autoridad última en fe y doctrina. ¿Ok? Y el reconocimiento de este canon, de esta palabra, es una obra del Espíritu Santo en los individuos y en el cuerpo de Cristo. No es algo meramente histórico con principios naturalistas, sino que es el desarrollo orgánico de la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Por eso yo, por ejemplo, en el video de Horacio mencioné el asunto de Abraham. Cómo Abraham reconoció que la voz que le habló, que le mandó a salir de Ur de los Caldeos, era la voz de Dios. No, él no tenía nadie alrededor que le dijera, esa es la voz de Dios. No hubo un mediador que le informara, como por ejemplo pretende hacer la Iglesia Católica, que es un mediador infalible que le dijera, esta es la voz de Dios. Que tuviera el monopolio de informarle al pueblo cuál es la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, la reconoció como tal y la siguió. Y este es un principio que la Biblia enseña, que es el principio de que las ovejas escuchan la voz de su pastor, lo conocen y le siguen. ¿Ya? Y este escuchar la voz del pastor tiene como antecedente la obra regeneradora del Espíritu Santo en los individuos. Porque ¿qué dice Juan 3? Que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Que dice Primera de Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, este percibir las cosas de Dios, este ver el reino de Dios, proviene de la obra del Espíritu Santo que habilita al individuo para ver y percibir a Dios, para ver el reino de Dios y para percibir las cosas de Dios. Entonces, en el desarrollo que Dios ha creado en la historia, ha dirigido en la historia por medio de su providencia, la obra de su Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, eh, es aquella que ha llevado al desarrollo del, del asunto del canon, no solo como canon intrínseco, es decir, el canon ontológico, sino que lo ha llevado hacia su desarrollo histórico en la culminación, en la forma, lo que entendemos como la formalización del canon bíblico, en donde el canon está cerrado. Esta es una obra del, del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en las diferentes comunidades que fueron reconociendo la palabra de Dios, que culminaron en este momento en donde se formalizó el conocimiento, en donde se formalizó para separarlo de aquellos que querían subvertir esto, como lo fue Marción, por ejemplo. O también, por supuesto, agrego a esto que al ser un proceso orgánico, no jerárquico, con esto no quiero decir que las autoridades no tuvieran nada que ver. Con esto quiero decir que al ser orgánico, obviamente este proceso hubieron momentos en donde no hubo un reconocimiento claro de ciertos libros. Por ejemplo, el libro de Hebreos, que costó que algunas comunidades lo reconocieran, o incluso el Apocalipsis, el cual no tiene el libro del Nuevo Testamento, si no me equivoco, que tiene menos copias. Y eso es un indicio de que en realidad muchas comunidades no lo reconocieron como tal. Pero sí fue reconocido en otras y finalmente en la providencia de Dios fue formalizado dentro del canon. Entonces, pensando en este tema eh, y pensando en la posición católico-romana al respecto, se me ocurrieron un par de reflexiones. Por supuesto, estas reflexiones van a ser reflexiones desordenadas, no van a estar ordenadas como en forma de bosquejo. Posiblemente más adelante haga un video donde en más detalle trate esto de manera más ordenada y en forma de bosquejo, eh, como para ordenar el argumento. Pero por mientras voy a expresar mis ideas, tal cual como las he meditado. ¿Ya?
Y esto sobre dos temas en particular. En primer lugar, sobre la supremacía de lo escrito por sobre lo hablado. ¿Ya? Con esto no quiero decir que lo hablado no pueda ser inspirado, no pueda ser infalible, no pueda ser canónico. Por supuesto que en el desarrollo de la historia, lo hablado llegó a ser canónico al ser escrito, al llegar a ser escrito, por decirlo de alguna forma. Pero en el tripié católico romano, la supremacía no la tiene la escritura, no la tiene la tradición, sino que la tiene el magisterio. Es decir, este conjunto de hombres que supuestamente dispuestos por Jesucristo tienen el monopolio de la interpretación bíblica y del entendimiento de la escritura del- de la tradición, de tal manera que ellos tienen la autoridad para interpretar la escritura e imponer esa interpretación a la conciencia de las personas, de tal manera que quienes cuestionen esa interpretación están fuera de la Iglesia Católica y en última instancia están fuera de la salvación de Jesucristo. Entonces, por un lado voy a cuestionar el asunto de la primacía. ¿Quién tiene la primacía? ¿Qué tiene la primacía, bíblicamente hablando? Y en segundo lugar, quiero cuestionar la idea de dogma en el catolicismo romano. Un dogma católico romano es una verdad que una vez que ha sido pronunciada magisterialmente de manera ex cátedra, en otras palabras, de manera infalible, no puede ser negada por un católico romano, sino que para ser católico tienes que creerlo sí o sí. Si no, no eres católico. Y si no eres católico, estás fuera de la iglesia. Y si estás fuera de la iglesia, a menos que seas musulmán o judío, o hijo de un protestante que no nació en la iglesia, entonces no eres salvo. Básicamente pone ciertos obstáculos a la salvación que la Biblia no ha puesto. Entonces quiero reflexionar sobre estos dos asuntos. Ya, el primero tiene que ver con la supremacía de lo escrito por sobre lo hablado, por sobre la tradición, por decirlo de alguna forma. Y no todo escrito, sino que lo escrito que es reconocido como infaliblemente revelado. Porque, por ejemplo, en el pueblo judío tú también tenías textos escritos que eran la interpretación de la revelación. ¿Ok? Pero en términos de autoridad e infalible, obviamente la revelación tiene autoridad por sobre estas interpretaciones, por decirlo así. ¿Ya? Para eso quiero que vayamos a algunos pasajes. Entonces voy a empezar primero con esto, con la supremacía de lo escrito por sobre lo hablado, por sobre lo experimentado incluso. Eh, para esto se me ocurrió buscar otro pasaje. Si me dan un tiempito, lo voy a buscar primero y lo voy a pasar a mi lista de pasajes bíblicos que quiero tratar. Segura, por supuesto. De repente esto se come un poco la RAM, así que espero que no se, no se ponga medio robot esto. Ya, espérenme un momentito. Ah, es palabra profética. Profética. Se me olvidó. No es palabra escrita, era palabra profética. Según de Pedro. Ya, 18, 19, 17, 17. Segunda de Pedro 1, 17, 19. Ya, vamos al 16. Quiero extender lo más posible el contexto para que no se diga que estoy transgrediendo lo escrito. Ya,
Nos vamos aquí, cerramos esto, nos vamos aquí, control V, listo. Ya, quedé pegado, me quedé pegado, un poquito. Creo que a ver, ya, ahí se anduvo. Hay un 46% de batería ocupada. Espero que eso no sea problemático. Voy a cerrar esto aquí. Voy a cerrar esto acá. Voy a cerrar esto aquí. Perfecto. Acá. Ya. Perfecto. Vamos. Disculpen ese. Disculpen esa interrupción momentánea. Ahora voy a pasar a la. Aquí. Si se fijan, hay un 49% de la CPU usada. Espero que no me traiga muchos problemas esto. Ya. Esperar. Esperar. Está dando unos problemas esta paginita. Voy a poner stop aquí. Si le pongo stop. Eso. Muy bien. Ya. Quiero ver si no me estoy pegando. ¿Estoy pegando mucho? No. Ya. Vamos entonces a la reflexión. Ya. Ok. Lo primero. La primacía de lo escrito por sobre lo hablado. ¿Ya? Cuando hablo de la primacía hablo en términos de norma. Hablo en términos normativos. ¿Ya? Eh, eh, Y esto se ve claramente, por ejemplo, en esta ley de, para que vean, esto es Deuteronomio 13, del 1 al 5. Acá tenemos un fenómeno interesante. Tenemos a la revelación juzgando la revelación. Mi argumento es el siguiente. Si incluso dentro de la misma revelación de Dios, porque Dios reveló a Moisés y lo que le reveló a Moisés lo dejó escrito, pero también Dios se reveló a profetas, y estos profetas hablaron palabra de Dios. Pero incluso si dentro de este conjunto de la revelación de Dios, lo escrito tenía primacía por sobre lo hablado, de aquí se sigue necesariamente entonces que lo escrito tiene primacía por sobre la tradición que no está registrada, sobre la profecía hablada que no está registrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una primacía entre estos elementos que lo tiene lo escrito, y lo escrito la tiene por ser normativo. ¿Ya? Vemos este fenómeno, por ejemplo, en Deuteronomio 13 del 1 al 5, como pasaje principal. ¿Ya? Dice lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, es decir, habla, anuncia señal y prodigios, habla, profetiza que algo va a suceder, profetiza que algo va a dar, va a hacer. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces tenemos el primer caso, como primer caso el siguiente. Tenemos a un profeta que se levanta, a un soñador de sueños que se levanta y empieza a anunciar señales, y empieza a anunciar profecía. ¿Ya? Él habla, expresa cosas. Y en estas cosas que expresa se pueden cumplir. ¿Ya? Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Sin embargo, este profeta viene con un mensaje en particular, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. El mandamiento escrito, lo escrito, juzga lo hablado, juzga la señal.
¿Y cuál es el juicio? El juicio se expresa en términos de norma, de mandamiento. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se entiende? La primacía acá no la tiene el profeta o soñador, lo que el profeta dice o lo que el soñador de sueños anuncia, incluso si se cumpliere. Acá la primacía la tiene la norma, lo escrito, lo tiene lo escrito. ¿Ya? Dice, ahora, ¿qué pasa si el profeta o soñador de sueños anuncia y habla y lo que se cumple y lo que dice se cumple, pero es un profeta verdadero de Dios? Entonces la norma te dice que lo tengas como un profeta verdadero, porque esta es una norma para distinguir qué profeta es de verdadero y qué profeta no es verdadero. Un profeta que da señal y se cumple, pero te lleva en pos de Dios es ajeno, es un profeta falso, aunque lo que diga se cumple. Y en contraposición, si un profeta dice, anuncia y se cumple, y eso que es, y te lleva a la fe al Dios verdadero, entonces ese es un verdadero profeta enviado de Dios. El otro profeta también fue enviado de Dios, pero para probarte. Sin embargo, la, la, la identificación de este profeta se nos da en lo escrito canónicamente, en este caso en la ley de Moisés. En lo escrito lo que nos permite identificar lo que no está escrito, lo que nos permite juzgar lo que no está escrito. Acá lo que está escrito en la ley, es la norma máxima, es la vara sobre la cual se mide lo demás. ¿Se entiende? Entonces, este pasaje evidentemente nos da a entender que lo escrito tiene preeminencia, lo escrito en tanto norma, en tanto revelación canónica, tiene preeminencia por sobre lo que diga alguien, por sobre la tradición no registrada, por sobre cualquier otra cosa que no esté escrita. ¿Ya? Ese es el principio detrás. Y esto en contra del catolicismo romano, que evidentemente, aunque ellos lo nieguen, no tienen a la palabra ni a la tradición al mismo pie que el magisterio. Para ellos el magisterio tiene el monopolio de la interpretación tanto de la tradición como de la palabra, y por lo tanto el magisterio es la autoridad máxima, no la palabra, no lo escrito. Entonces lo que diga el magisterio es lo que se debe obedecer. Y ahí hay un error, porque el magisterio católico romano se ha equivocado. En este punto hay otra norma acá que es muy clara. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis y escucharéis su voz. Cuando uno lee la Biblia está escuchando la voz de Dios. Y es a él a quien hay que seguir y servir. Dice, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitarás el mal de en medio de ti. En otras palabras, cualquier pretensión de infalibilidad, si cometes un error, ya estás fuera. Tú no eres infalible, tú no eres una fuente confiable. Y esto a la luz de lo escrito. ¿Por qué? Porque lo escrito tiene preeminencia por sobre lo demás. En otras palabras, lo escrito tiene preeminencia por sobre el magisterio. Ese es el testimonio de la Biblia, claramente. Entonces, el principio que quiero dejar en claro acá es, no estoy hablando del canon cerrado, no estoy hablando de que no pueden haber otras fuentes de infalibilidad. Estoy concediendo que es posible, estoy concediendo que es posible, pero en términos de canonicidad, lo escrito está por sobre lo demás. ¿Ya? Este es el principio, por lo menos claro, que se extrae de estos versículos. Porque la norma escrita juzga la revelación externa, aun si esa revelación viene de Dios mismo, porque nos permite reconocer esa revelación. Otro pasaje que habla al respecto es Deuteronomio 18 del 20 al 22. Dice lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, por ejemplo, el Papa o el Magisterio, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos tipos de profetas, porque anteriormente habla de la profecía de la venida de Jesucristo como el profeta que Dios iba a enviar para su pueblo. Pero acá nos dice que hay dos tipos de profetas, implícitamente. Uno que habla y que lo que dice acontece. Este es un que habla en nombre de Dios. Este profeta es un profeta que habló de parte de Dios, ¿ya? Pero hay profetas que dicen hablar de parte de Jehová, ¿ya? Pero cuyas palabras no se cumplen. ¿Cómo reconocemos que en realidad no es palabra que Jehová no ha hablado? Porque no se cumple. Entonces, nuevamente tenemos que la norma escrita, lo escrito juzga lo demás. Incluso la revelación de Dios que está fuera de lo escrito. Es por lo escrito que nosotros reconocemos que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Lo escrito tiene preeminencia, y no me voy a cansar de mencionar esto, lo escrito tiene preeminencia por sobre lo que el magisterio diga, sea cual fuera este magisterio, sea el católico romano, sea el magisterio de Westminster, sea la Confesión de Fe de Londres, sea Heidelberg, da lo mismo. Cualquier trabajo magisterial debe ser sometido a la palabra. La palabra escrita, revelada de Dios, tiene preeminencia. Insisto, no estoy hablando del canon cerrado o abierto, estoy hablando de qué tiene preeminencia. La revelación escrita o la tradición no escrita o hablada. ¿Qué tiene preeminencia en términos de autoridad, de infalibilidad y canonicidad? Y a la luz de estos dos pasajes, nuevamente, Deuteronomio 18, 20 al 22, nos enseña que la preeminencia la tiene la norma escrita, por sobre lo que está fuera de lo escrito. ¿Se entiende? En el catolicismo romano esto no es así. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que ellos tienen el monopolio de la interpretación bíblica. Ellos tienen la autoridad de interpretar la Biblia. Por lo tanto, al final, no es, para ellos la norma escrita, lo escrito no tiene preeminencia, sino que la preeminencia lo tiene el magisterio. Y esto es por conclusión lógica. Por algo muchos de nosotros decimos que el catolicismo romano es sola eclesía. Porque al final, en el tripié, el magisterio tiene preeminencia. Desmiéntame un católico si estoy errado. El magisterio y sus interpretaciones tienen preeminencia. Y el magisterio no puede ser juzgado cuando habla ex cathedra, que puede ser en cualquier momento. Entonces, acá la preeminencia la tiene la palabra de Dios escrita, registrada, preservada. Lo escrito tiene preeminencia por sobre lo hablado. A ver, quiero ver si se ha pegado. No, todavía no. Ya. Ya. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve esto? En la vida diaria del pueblo de Israel. ¿Ya? Por ejemplo, Deuteronomio 17, del 18 al 20, nos dice lo siguiente. Cuando se siente sobre el trono de su reino, esto está hablando del rey, porque Israel quería un rey. Entonces, Dios normó que este rey siguiera ciertas directrices para que no cayeran los pecados de los reyes de los otros pueblos. ¿Ya? Entonces, em, una de estas directrices es la siguiente. Deuteronomio 17, del 18 al 20, nos dice lo siguiente. Dice, cuando se siente este rey sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Ya? En otras palabras, el rey tenía que tener una copia de este libro. ¿Ya? Tenía que tener una copia del libro que los levitas tenían cuidado, bajo su cuidado. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Quiero que se den cuenta de lo siguiente: el rey tenía que tener una copia de este libro. Entonces, esta copia de este libro, él tenía que leerla. ¿Ya? Ahora, al leer la copia de este libro, él podía tener la asistencia de los levitas para que le enseñaran el sentido claramente. Pero la relación del rey con el libro es directa. Él tiene que leer el libro, él tiene que guardar las palabras del libro, independiente de las interpretaciones que los levitas le dan, y reflexionar sobre ello para que aprenda a temer a Jehová su Dios. La ayuda de los maestros, la ayuda de los levitas, la ayuda del pastor, la ayuda de los sacerdotes es instrumental a esto. Es una ayuda, pero lo esencial es la relación directa del rey, en este caso, con la palabra de Dios. Esto está históricamente, esto está en contra de lo que fue la práctica católica de reservar la palabra de Dios para el clero, de tal forma que incluso era ocultada en el idioma latín. El pueblo no tenía la palabra en su idioma, no podía acceder a la palabra. No existía esta relación directa del pueblo con la palabra, no existía, sino que era una relación mediada. Era como si el rey, era como si el mandamiento fuera que el rey le pidiera que los levitas le leyeran la palabra y le dieran el sentido, y que lo que los levitas dijeran que es la palabra. Entonces eso es. No había una relación directa con la palabra. No era que el rey reflexionara en la palabra. Al final el rey tenía que reflexionar en la mediación de los levitas, si es que entendemos el sistema católico romano, sobre la palabra. Los levitas eran un intermediario esencial y necesario, si seguimos el sistema católico romano y lo aplicamos a Israel, para entender la palabra. Y no eran una ayuda, no estaban al lado de la palabra para que en la relación directa entre el rey y la palabra, en aquello en que necesitara más ayuda, pudieran ayudar, sino que eran intermediarios, se ponen entre el rey y la palabra, de tal manera que tú no puedes acceder a la palabra, sino accedes a los levitas. Ese es el sistema católico romano. Ese es en esencia el sistema católico romano. E históricamente así se ha manifestado. ¿Ya? El magisterio se pone, no es una ayuda para entender la palabra, el magisterio católico romano, sino que es un intermediario esencial entre el pueblo y la palabra, de tal manera que tú no puedes acceder directamente a la palabra si no pasas primero por el magisterio. Y lo que el magisterio diga es norma. En otras palabras, ¿para qué necesitas leer la Biblia? Mejor escucha el magisterio y lo que el magisterio diga es. Claro, tú tienes que interpretar lo que dice el magisterio, que eso ya es otro problema que no sé cómo lo resuelve. Pero el magisterio pasa a ser un obstáculo entre el pueblo y la palabra. Pero ¿qué nos dice Deuteronomio? Que el rey tenía contacto directo con la palabra, tenía que tener una copia de este libro y leer este libro. La ley ni siquiera menciona la mediación de los levitas en tanto enseñanza de la palabra, sino que el rey tenía que tener contacto directo. La ley no excluye a los levitas como ayudadores, pero no los pone como esenciales. No sé si se entiende la diferencia. Entonces tú tienes la palabra, la interpretación de los levitas puede ser una ayuda, pero no está por sobre la palabra en cuanto a jerarquía de autoridad y enseñanza. Y el rey tenía contacto directo con la palabra, tenía que leer esa palabra, la copia que tenía que leerla, tenía que guardar los estatutos de esa palabra, memorizar esos estatutos y reflexionar en ellos para aprender a temer a Jehová y ponerlos por obra, para que su corazón no se eleve sobre su hermano ni se aparte del mandamiento de extraña siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y su hijo en medio de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que en la idiosincrasia del pueblo había una jerarquía en términos de eh, las fuentes de autoridad. La palabra escrita, la revelación escrita, tenía jerarquía por sobre lo que pudiera decir un levita, lo que pudiera interpretar un fariseo.
La jerarquía la tenía la palabra revelada e infalible. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. ¿Ya? Porque era la palabra de Dios, como dice acá arriba. eh, Dice, escucharéis su voz. Y la voz de Dios se escucha en la palabra. Entonces el rey no necesitaba esencialmente, sino en términos de ayuda solamente, podía acudir a los levitas, pero para escuchar directamente la palabra de Dios, la podía leer tal cual como estaba escrita. Leer la Biblia directamente es escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Insisto, para que no se diga que soy un soloísta bíblico, un biblicista. ¿Ya? Nada de esto excluye la ayuda de maestros, nada de esto excluye la ayuda de pastores, nada de esto excluye el trabajo magisterial, nada de esto excluye la reflexión teológica. Pero sí pone en orden las cosas. La Biblia está primero. Lo escrito tiene preeminencia por sobre lo demás, lo que no es infalible, y por sobre la tradición que no está registrada. E incluso por sobre la revelación no registrada, aunque sea verdadera. Recuerden, acá estamos hablando de reconocer profetas falsos de profetas verdaderos. Por lo tanto, esto también norma el reconocimiento de los profetas verdaderos y, en otras palabras, norma la revelación de profetas verdaderos que está fuera de la norma, que está fuera de la norma escrita. En otras palabras, lo escrito tiene preeminencia. Eso es lo que quiero que quede en su mente. Lo escrito tiene preeminencia por sobre lo demás. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto, y que esto ya tiene que ver eh, con la vida diaria del pueblo. ¿Ya? Porque acá dice lo siguiente, mire. Es el Salmo 1, de los versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mi punto es el siguiente. Acá se ve una relación directa entre el varón que no anduvo en consejo de malos con la ley de Dios. Tiene una relación directa con la ley de Dios, con la palabra de Dios. No es una relación mediada. Es en la ley de Jehová que medita de día y de noche. La relación es directa. Insisto, esto no excluye a maestros, pastores, reflexión teológica, desarrollo dogmático, etcétera, etcétera, etcétera. No excluye nada de eso. Pero los pone en el lugar que les corresponde, bajo la autoridad de la palabra. La relación del pueblo con la palabra es directa. Y es a esa palabra a la que tienen que poner ojo. A la palabra registrada, a la palabra escrita. ¿Se entiende? Eso tiene preeminencia por sobre lo demás. Por eso se entiende, por ejemplo, cuando Jesús cuestionó a los fariseos con respecto a su tradición. Les dijo, su tradición anula el mandamiento. El mandamiento tiene preeminencia por sobre la tradición, sea cual fuere. Y si lo escrito tiene preeminencia incluso por sobre la revelación verdadera, como lo vimos en los pasajes de Deuteronomio, cuanto más sobre aquello que no está registrado y que no es revelación infalible. Por ejemplo, los dogmas ex cátedra, que al final sirven para inventar cualquier tipo de cosa y meter, es un saco de, es como el bolso de Félix el Gato, por lo que se te ocurre lo sacáis, lo dogmatizáis y listo, queda como dogma. No, ese es el principio que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la relación del pueblo con la palabra, porque acá dice varón, acá no dice clero, acá no dice magisterio, acá no dice levita, acá dice varón. ¿Ya? Por supuesto, esto incluye a las mujeres, pero se entiende que es un término que no excluye clases de personas dentro de la iglesia, no excluye al clero del laico. Tanto clero como laico tienen que tener una relación directa con la palabra. La palabra escrita tiene preeminencia por lo demás, por sobre lo demás. Y esto grafica la idiosincrasia del pueblo de Dios. Me refiero a Israel, en la dispensación de Israel. Lo escrito tenía una preeminencia que no tenía lo demás. ¿Ok?
Por supuesto, cuando lo escrito identificaba a un verdadero profeta, porque hubieron profetas cuyas profecías no fueron registradas, claro, ese profeta se volvía eh, una autoridad en términos de consejo. Entonces lo que él profetizaba hacia el pueblo, él daba palabra de Dios hacia el pueblo. Pero esto era así y solo así había sido identificado antes como un verdadero profeta por lo escrito. Y si ese falso profeta equivocaba su profecía, debía ser muerto. Así de grave es decirse profeta ante la ley de Dios. Y esto lo digo con cariño para mis hermanos pentecostales y carismáticos. Si usted, varón, se cree profeta, procure que sus profecías se cumplan. Porque si no se cumplen, usted debiese ser excomulgado. Así de simple. Ya. Eh, ¿Qué Job 42? Ah, ya, perfecto. Ya, y el otro pasaje donde quiero que se vea la preeminencia de esto es este. Mira. Tenemos al mismo Papa Católico Romano hablando, que nos dice, esto es 2 de Pedro 1, 16 al 19. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Acá Pedro está hablando de su experiencia personal. Está diciendo, yo vi esto, lo vi, yo experimenté esto, no estoy hablando mentira, no estoy siguiendo fábula, esto lo vi con mis propios ojos, le está diciendo. Sin embargo, por sobre la experiencia de Pedro, él dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, lo escrito, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto nos lleva al Salmo 119, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es más segura que la experiencia. En otras palabras, pero está diciendo, yo tuve esta experiencia, lo que yo estoy diciendo es verdad porque es una experiencia que yo tuve, yo no puedo negar lo que yo experimenté. Sin embargo, tienes la palabra profética más segura que la experiencia. ¿Se entiende? En otras palabras, nuevamente, en Pedro mismo tenemos el principio de que por sobre la experiencia está la preeminencia de la palabra. Lo escrito tiene preeminencia por sobre lo experimentado. ¿Ya? La palabra profética es más segura. ¿Ya? Así que si el mismo Pedro lo dice es por algo. Otros pasajes que nos llevan, que nos hablan sobre esto es cuando dice, en Hechos 4, para que se vea que esto está en la idiosincrasia del pueblo. En Hechos 4, cuando los fariseos, que eran los guardianes de la tradición judía, cuestionan a Juan y a Pedro por estar hablando de Jesucristo, ¿qué les dicen ellos? Que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso indica que hay una preeminencia en lo revelado. Ellos recibieron de Cristo un mandamiento. Y ese mandamiento era el que debían seguir. Es mejor seguir a Dios que a los hombres. Y la palabra profética más segura que tenemos en la Biblia, que incluso los católicos romanos reconocen, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos contacto directo con la palabra, tenemos contacto directo con la voz de Dios. Y seguir a la palabra es más importante, tiene mayor preeminencia que seguir la voz de los hombres. ¿Ok? Eh, Básicamente ese pasaje nombra el principio de sola escritura. Por lo menos el principio en términos de que por qué seguimos a la palabra por sobre lo demás. Porque en la palabra de Dios tenemos a Dios hablando. Y como tenemos en la palabra de Dios a Dios hablando, y como la Biblia nos llama a tener contacto directo con esa palabra, entonces nosotros tenemos que seguir a Dios antes que a los hombres. Esa es la verdad. Seguir la palabra de Dios mismo antes que la palabra de cualquier hombre. Y si tú dices hablar de parte de Dios, procura que lo que digas se cumpla, procura que lo que digas no me aleje de lo que está escrito.
¿Ok? Ya, entonces ese era el primer tema, el tema de la preeminencia de la palabra. La Biblia enseña claramente que la palabra tiene preeminencia por sobre cualquier otra cosa, incluso por sobre la revelación fuera de la misma palabra. ¿Ya? Entonces, la palabra te norma con respecto incluso a qué es un verdadero profeta y quién no es un verdadero profeta, quién es un verdadero maestro y quién no es un verdadero maestro. ¿Ya? Entonces la palabra tiene preeminencia por sobre los demás. Y el contacto que si el rey tenía que tener contacto directo con la palabra, si el laico, es decir, cualquier varón o mujer, tiene que tener contacto directo con la ley para meditar en ella día y noche. Y meditar implica interpretar. Y esta meditación ocurre en lo íntimo. Por supuesto, esto implica interpretar correctamente. Nosotros no creemos en la libre interpretación, creemos en el libre examen. ¿Ya? Pero el libre examen es un ejercicio responsable de la lectura de la palabra que busca encontrar el sentido de ella y no inventarle sentido. ¿Ya? Pero este hecho de meditar en la palabra de día y de noche no es el mero hecho de repetir una y otra vez lo mismo, como si fuera un rosario, sino que buscarle sentido, entenderla. ¿Ya? En la ley de Jehová está su delicia. Ojo, no dice en las interpretaciones de los levitas está su delicia, sino que dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Ok? Los levitas podían ayudar a entender la palabra, podían ayudar a darle sentido y entenderla, pero no son intermediarios esenciales entre la palabra y el pueblo. El pueblo tiene que tener contacto con la palabra. Si el rey tenía que tener una copia, ¿cuánto más el pueblo? ¿Ok? Esto es contrario incluso con la práctica histórica de la Iglesia Católica Romana. El mismo hecho de que te digan que para poder entender la Biblia tú tienes que pasar por el magisterio, porque entonces tú no puedes saber cuál es la correcta interpretación, ya te habla mucho de que están en contra de esto. Los escritos están en contra de esa idea, de esa noción. ¿Ok? Ahora, quiero hablar sobre ya pasé por el tema de que el primer tema eran reflexiones desordenadas con respecto al hecho de que lo escrito tiene preeminencia por sobre eh, lo demás, en términos de canonicidad y autoría, que es básicamente lo que dice el principio sobre la escritura. Ahora, quiero que leamos lo siguiente. Estaba buscando sobre el dogmatismo en la Iglesia Católica Romana y dice acá, ya, un dogma de fe, dice, un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios. No puede rechazar ni uno. Cuando hablamos de dogmas de fe, hablamos de lo que el magisterio dice que es dogma y que debe creerse, y son 42. ¿Ok? No debe rechazar ni uno. O se es católico del todo o se deja de ser católico. No se puede ser casi católico, lo mismo que no se puede estar casi vivo, porque eso es estar muerto. Si casi me toca la lotería, no tengo derecho a cobrar el premio. O me toca el número entero o no me ha tocado. El casi me toca no vale. En otras palabras, para ser católico romano tienes que creer todo lo que el magisterio diga, como establezca como, no, como dogma. Si no lo crees, no puedes ser católico romano. Y si no eres católico romano, entonces no eres salvo, porque no estás dentro de la barca de Pedro. ¿Ya? Y dentro de esto tenemos 42 dogmas. Los dogmas que debe creer un católico romano si quiere ser católico romano. ¿Ya? Que están por acá. Perdón que cite Wikipedia, pero que lo anterior era catholic.net, para que no se diga que estoy. Pero bueno, estos son los dogmas católicos romanos. Bueno, obviamente está el credo apostólico, que está dogmas sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, ya que esto ya puede ser razonable. Pero acá mira, dogmas marianos, estos son dogmas, y recién vamos en el 20. La Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad, María, María Madre de Dios, la Asunción de María, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Esto ya te habla sobre el Papa infalible, ¿ya? La Iglesia es infalible, dogmas sobre los sacramentos,
Ya, sobre las últimas cosas, el purgatorio. Estos son dogmas. Tú tienes que creer esto, si no, no eres católico romano. Debes creer. Y si no eres católico romano, no eres salvo. En otras palabras, si yo no creo alguno de estos 42 dogmas, si entendí bien lo que dicen acá los chicos de catholic.net, si lo entendí bien, entonces yo no soy salvo. Para ser salvo yo tengo que creer estos 42 dogmas. Por supuesto, para escapar del hecho de que no todos conocen estos dogmas al detalle, ellos hablan de la fe implícita, que es un sinsentido. ¿Por qué razón es un sinsentido? Porque, vamos a quitar esto acá. ¿Por qué es un sinsentido? Porque yo no puedo creer lo que no conozco. Así de simple. Para poder creer en X, yo tengo que saber qué es ese X. Por lo tanto, no existe la fe implícita. No existe la fe implícita. ¿Entiendes? La fe implícita es un sinsentido porque dice que yo puedo creer cosas que no conozco. Pero es imposible. Tú no puedes creer lo que no conoces. Por esa razón, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios para que la fe nazca en mi corazón. Y con respecto a esto, que para creer, para ser salvo, para ser católico y para ser salvo, tengo que creer estos 42 dogmas, porque la otra opción es la opción de la inocencia. O sea, por inocente ignorante yo soy salvo. Algo que no enseña la Biblia, porque la Biblia enseña que todos están bajo pecado y todos están bajo condenación y que no hay otro camino a Dios sino es Jesucristo. Quiero que leamos y reflexionemos sobre este pasaje. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. En el Evangelio de Juan, tener vida eterna es equivalente a ser salvo. Alguien que tiene vida eterna es alguien salvo. ¿Ya? Ahora dice lo siguiente: hubieron muchas cosas que no están escritas. Sin embargo, no son necesarias porque las que ya están escritas en el Evangelio de Juan eh, eh, son suficientes para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, podamos tener vida eterna. Esto nos lleva a otra cosa. La doctrina del canon cerrado no es una doctrina soteriológica. ¿Se entiende? Yo puedo tener confusiones con respecto al canon y aún así ser salvo, por ejemplo. Ahora, eso no significa que yo puedo tener dudas de si la palabra de Dios es la palabra de Dios, como un todo. Estoy hablando del canon cerrado, no estoy hablando de la ontología de la palabra. Es distinto. Porque si yo el Evangelio lo recibo como mera palabra de hombre, obviamente hay un problema. Pero si lo recibo como lo que es palabra de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 2:15, creo, o 2:16, claro, ahí yo voy a poder reconocer que es palabra de Dios y que soy salvo creyendo en ello. ¿Ya? Pero ¿qué dice? Estas cosas que no están escritas no son necesarias para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, mientras si leemos el Evangelio de Juan y entendemos lo que dice. En otras palabras, tú puedes leer el Evangelio de Juan solamente, completo, y entender lo que dice ahí, y si lo que lees te lleva a la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo crees, entonces tú tienes vida eterna y tú eres salvo. Ahora, yo le preguntaría a un católico: si lo que no está escrito no es necesario para ser salvo, obviamente, ojo, estoy hablando de salvación, no estoy hablando del caminar del cristiano salvo, no estoy hablando de la edificación, estoy hablando del fundamento, no de cómo se sobreedifica. En otras palabras, los dogmas católicos que yo tengo que creer para ser salvo, porque ser católico es ser salvo, y si yo no soy católico no soy salvo, debiesen estar en el Evangelio de Juan. Si un católico no es capaz de justificarme en el Evangelio de Juan la infalibilidad papal, la asunción de María, y María como inmaculada, y todos estos dogmas que tengo que creer para ser salvo,
para ser católico romano y para ser salvo, si no los pueden justificar en el Evangelio de Juan, entonces no me lo pueden imponer a mi conciencia. Porque si la palabra de Dios me dice que lo que está escrito en el Evangelio de Juan es suficiente para que yo creyendo en ello tenga vida eterna, entonces cualquier imposición fuera de los márgenes de Juan eh, es una imposición en la conciencia que no tiene relevancia soteriológica. Ojo, no estoy hablando de relevancia en términos de santificación, sino en términos del, del comienzo del camino del cristiano. Entonces, si un católico romano me quiere decir que para yo ser salvo tengo que creer en el purgatorio porque es un dogma establecido por el magisterio, búscame el purgatorio en el Evangelio de Juan. Si tengo que creer en la infalibilidad papal, búscamelo en el Evangelio de Juan, por favor. Si tengo que creer, y yo estoy hablando de que diga que de donde se deduzca de manera necesaria que Pedro tiene la primacía infalible por sobre el resto de los apóstoles. Si tengo que creer en la asunción de María y todos los dogmas marianos, búscamelos en el Evangelio de Juan. Si no los logras encontrar ahí, entonces yo no tengo por qué creerlo. Así es simple. Para ser salvo yo no tengo por qué creerlo. Es más, yo como calvinista puedo justificar la predestinación dentro del libro de Juan. Yéndome a Juan 6, por ejemplo. Yéndome a Juan 8, Juan 10. Puedo justificar la depravación total. Por ejemplo. Incluso puedo justificar la sola escritura como principio que dice que una de sus premisas implica que lo escrito tiene preeminencia por sobre lo demás. Acá mismo. Las cosas que están escritas me llevan a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengo vida en su nombre. Lo que no está escrito, las muchas señales que hizo en presencia de sus discípulos, si bien fueron necesarias en su momento, no son necesarias en este punto. No todo lo que Jesús hizo, aunque haya sido revelación, porque Jesús mismo es la revelación de Dios, todo lo que Jesús hizo era revelación de Dios, y todo lo que Jesús dijo era revelación de Dios. Pero no todo era soteriológico. ¿Ya? Entonces, si el libro de Juan me lleva a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y de esa manera tengo vida en su nombre, es decir, soy salvo, entonces el magisterio no tiene poder alguno para imponer sobre mi conciencia cualquier cosa como dogma que debo creer para ser salvo. No tiene poder. Así de simple. Bueno, esas eran mis reflexiones. Ahora voy a pasar a acá. Ya, estoy pegando, no. Eh, ese era el segundo tema. El segundo tema era el cuestionar la idea de dogmatismo dentro del catolicismo romano, que también es un cuestionamiento magisterio. En el Evangelio de Juan me tienen que cuestionar todos los dogmas católicos que tengo que creer para ser salvo, porque si no soy católico no soy salvo. ¿Ya? Si no lo pueden cuestionar en el Evangelio de Juan, entonces son innecesarios para ser salvo. Yo no necesito creer en esos dogmas para ser salvo. Juan, un apóstol de Jesucristo, me dice que si yo, leyendo el Evangelio de Juan y creyendo en lo que él dice, creyendo que Jesús es el Cristo mientras leo el Evangelio de Juan, con eso basta y sobra para tener vida eterna. Para tener vida eterna, una cosa es el comienzo del caminar cristiano, en el andar cristiano ya es otra cosa, es el fundamento. Así comenzamos a caminar. Luego viene el desarrollo de eso y la defensa de la verdad en diferentes sentidos. Pero si yo creyendo el Evangelio de Juan me baste mi sobra para ser salvo, entonces el dogmatismo católico romano no sé qué sentido tiene.
¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Eso. Ya, bueno hermanos, dejo este video hasta acá. Recuerden, son reflexiones desordenadas. En resumen eran dos. La primera es que lo escrito tiene primacía sobre lo demás. No estoy hablando del canon cerrado, estoy hablando del principio de que lo escrito tiene primacía por sobre lo que no está escrito. Y por sobre lo que no es infalible, eso ya es obvio. Pero por sobre lo que no está escrito, incluso si presume ser infalible. En otras palabras, en el tripié católico romano de magisterio, escritura y tradición, donde evidentemente el magisterio tiene la preeminencia, la Biblia tiene otro orden. La Biblia nos enseña que lo escrito debe tener preeminencia. En otras palabras, lo escrito debiese juzgar al magisterio y a la tradición. Esa es la norma bíblica, esa era la costumbre del pueblo judío y de los cristianos, por supuesto. ¿Ya? Y lo segundo, que para yo ser católico romano tengo que creer 42 dogmas. La excusa de la fe implícita no me sirve porque yo para creer tengo que conocer. Yo no puedo creer lo que no conozco. Pero el Evangelio de Juan me enseña que si yo entiendo lo que enseña ese Evangelio, si yo lo estudio y si yo lo creo, y si lo que enseña ese Evangelio me lleva a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo creo eso, tengo vida eterna. Entonces, si la Iglesia Católica Romana quiere ligar mi conciencia a dogmas que yo debo creer para ser salvo, porque para ser salvo es equivalente a ser católico romano, ¿ok? Eso de que también los musulmanes pueden ser, eso ya es una inconsistencia dentro de ellos, pero en estricto rigor, si no eres católico no eres salvo, no eres cristiano, ¿ya? Pero si ellos no pueden justificar sus dogmas católicos romanos, los 42, no estoy diciendo que algunos no puedan justificarse, pero si no los pueden justificar todos en el Evangelio de Juan, entonces ellos no tienen ninguna autoridad para imponer sobre mi conciencia ninguna convicción eh, que obstaculice mi relación con mi Salvador. En otras palabras, yo no tengo por qué creer en la infalibilidad papal para ser salvo. Yo no tengo por qué creer en los dogmas marianos para ser salvo. Yo no tengo por qué creer en el purgatorio para ser salvo. Si me justifican eso de manera evidente y clara en el Evangelio de Juan, lo pensamos. Eso hermano. Dejo esta grabación por acá. Yo creo que 1 hora es suficiente. Espero que las ideas hayan sido claras. Recuerden, lo escrito tiene primacía en términos de canonicidad infalibilidad y autoridad por sobre los demás. Y los dogmas católicos, si no se justifican en el Evangelio de Juan, no tienen valor para la salvación. ¿Ya? Eh, Teniendo esas dos cosas en mente, bueno, dejo este video hasta aquí. Como siempre, en la caja de descripción eh, me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales, pueden ingresar a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, esta vez lo dije bien, donde podemos conversar, donde yo comparto material que yo produzco para mis videos, etcétera. Y podemos dialogar sobre diferentes cosas. No, el grupo no es un grupo muy activo, tampoco hay mucha gente, pero igual es entretenido. Y da lo mismo. Si un alma es edificada, yo soy feliz. Pueden buscarme en mis diferentes redes sociales aquí. Si lo que yo les he enseñado de alguna manera les edifica o les sirve y ustedes quieren hacerlo voluntariamente, me pueden apoyar aquí, en Patreon o en PayPal, aunque les recomiendo PayPal. Eh, pero si no lo quieren hacer o si no hay ningún problema, yo voy a seguir haciendo esto porque yo amo hacer esto. Yo no lo hago por eso. Eh, yo tengo mi trabajo estable afuera, no es un trabajo que me dé mucho. me da por lo menos para lo necesario y agradezco a Dios por eso. Eh, Así que eso, hermano. Que tengan un excelente inicio de semana, que Dios les acompañe, que Dios esté con ustedes, que Cristo anide en sus corazones para formar la imagen de Dios en
su imagen en ustedes. Y ruego lo mismo para mí, por supuesto, manténganme en sus oraciones siempre. Eh, como siempre, seamos buenos vereanos, veamos si estas cosas son así, acudiendo a la palabra escrita que tiene preeminencia por sobre todo lo demás. Examinadlo todo, retened lo bueno, no se cierren, no se cierren como ostras, examinen todo, algo bueno van a sacar de algún lado y soli Deo Gloria.